Muy buenas noches. Seguramente una de las personas que más conocimientos tiene en Colombia sobre la salud de nuestra nación es el exministro Fernando Ruiz. Él es nuestro invitado de esta noche y vamos a conversar con él sobre el proyecto de reforma a la salud que el gobierno ha presentado al Congreso de la República. En general, ministro, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué considera usted, qué pensamiento tiene sobre el proyecto? ¿Bueno, regular? Yamil, yo creo que el proyecto, y agradeciéndote la oportunidad de estar en tu programa, yo creo que el proyecto tiene cosas positivas. En el enfoque, por ejemplo, ese enfoque a la atención primaria es un enfoque que realmente es relevante y puede ayudar a servir a los... Atención primaria es... Atención primaria es fundamentalmente que fortalecer todos los servicios cercanos a la persona, de baja complejidad, y incluir allí acciones preventivas que son muy importantes para reducir el riesgo de enfermedad. Ese creo que es un enfoque importante. Sin embargo, yo creo que este proyecto sí representa un cambio total del sistema de salud. En el sentido de pasar de la salud privada a la salud pública. Es en el sentido de pasar de un sistema con aseguramiento en salud que tenemos hoy, con EPS y aseguramiento, a un sistema fundamentalmente público, manejado públicamente, financiado públicamente y con las llaves de casi todas las definiciones que se dan desde el sector público. Eso lo ha negado un poco el Ministerio de Salud, quienes están detrás de la reforma, pero la realidad es que si cualquier colombiano mira articulado aquí, toda la institucionalidad que se crea es pública. Toda la inversión se va hacia mantener los fondos públicos y fortalecerlos también, y también hacia generar procesos que sean controlados desde lo público. Entonces son dos sistemas completamente diferentes, y esto nos implica ese cambio, esa transición abrupta al que vamos a estar sometidos los colombianos. Es decir, señor exministro, no es cierto que las EPS se salven, se marchitan. Yo creo que la semana pasada escuchamos que las EPS se iban a salvar. El proyecto de ley dice otra cosa. El proyecto de ley mete a las EPS dentro de un proceso de transición mientras les da la opción de convertirse en IPS, o sea, en prestadores de servicio, o prácticamente de salir del mercado, y desaparece todas sus funciones que tienen que ver con el aseguramiento. El aseguramiento, también dicen en el ministerio, han dicho que el aseguramiento se mantiene. Es diferente tener un asegurador que responde por mí, como es una EPS a la cual puedo demandar, tutelar, acudir para los servicios, a tener un aseguramiento público, nacional, donde quien responde no es alguien que que maneje los riesgos en salud, sino simplemente que esté por allá desde una visión puramente presupuestal dando servicios de salud. ¿Cuántos colombianos están hoy afiliados a EPS? Pues prácticamente, con la excepción de los regímenes excepcionales, prácticamente 48 millones de colombianos, un poco más. ¿Cuánto? 48 millones. ¿Afiliados a EPS? Sí, señor. Tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Más o menos la mitad y mitad. ¿Y qué pasa con ellos hoy? ¿O qué pasa con quienes estamos afiliados? Esa es la gran inquietud. Es que además aquí mira que se plantea una transición que, empezando porque no le ponen tiempo. Es una transición sin tiempo. No lo fijan. No fija ningún tiempo. Entonces aquí vamos a estar construyendo, por un lado, una institucionalidad, unos centros de atención primaria absolutamente grandes, más de 2.000 centros seguramente, porque es uno por cada 25.000 personas, que manejen todo ese sistema público que vamos a tener, mientras marchitamos las EPS, y los colombianos van a estar sometidos durante años, probablemente una década, porque una construcción de un sistema de estas no se hace en un año o en 2 años, ni en 3 años, seguramente a una cantidad de problemas para la obtención de sus servicios de salud. Como el proyecto, señor ministro, señor exministro, prohíbe la creación de nuevas EPS, como marchita las que existen, usted no le dé futuro al aseguramiento de salud. No, y además mira que van a empaquetar todos
Todos los afiliados que no, las personas que queden desafiliadas de las EPS que se liquiden van a estar empaquetados en la nueva EPS. ¿Cuál es la capacidad de la nueva EPS para atender 11 millones o 10 millones de nuevas personas que le lleguen? Yo no la veo. Pero la nueva EPS tiene hoy 5 millones. 5, ¿Va a quedar con 10? Va a quedar con 10, con 11, no sé. ¿Qué supone eso, ministro? Eso supone que vamos a tener una demanda de servicios concentrada en un asegurador con muy baja capacidad de respuesta. ¿Qué son los centros de atención primaria? Mira, para el colombiano de a pie y para entender un poco lo que está en la reforma, todo se va a gestionar a través de estos centros de atención primaria. Actualmente uno acude a los centros o llama centro de su EPS y allá lo derivan hacia donde lo deben atender. Sí. Ahora estos centros van a estar territorializados, es decir, me va a tocar ir a mí y a mi familia al centro que me asignen y donde voy a estar empadronado para poder tener la atención básicamente de primer nivel. Una consecuencia fundamental frente a la propia ley estatutaria, se elimina la libertad de elección. No hay libertad de elección, sino simplemente es donde territorialmente me corresponda atender a los servicios de salud. Segundo punto crítico, Yamid, estos centros van a tener juntas de remisión. Aquí se ha dicho de todo sobre las autorizaciones, que las tutelas del sistema, que todo esto. Vamos a cambiar autorizaciones por remisión. Remisión. Porque ya esa junta es la que va a decidir si yo debo pasar a la red de atención media o de atención terciaria, y esa decisión ahí es donde se van a acumular seguramente muchos procedimientos médicos. De manera que esto no es la expectativa, no es que vamos a acabar con las 90.000 tutelas que tenemos hoy. Yo creo que en la forma en que está planteado esto podemos tener millones de tutelas. Qué barbaridad. Entonces, señor ministro, ¿ya uno no entra cuando se enferma por su EPS? No, va a entrar simplemente a buscar, en mi caso, tendré que ir al de Usaquén, si alguien vive en Chapinero, al centro de salud, al equivalente a eso lo establece la ley, la nueva ley. Y es la única opción de entrar, porque solamente a través de ese centro puedes tener esa posibilidad de remisión. Si vas por otro lado, estás sujeto a pagar parte de la cuenta. Y el sistema mejor dicho, si una persona se enferma y está afiliada a una EPS, ¿quién llama a su EPS? Ya no... No, ya no habrá llamada. Si está en urgencias, puede ir a buscar un servicio en la red de urgencias, y si no es una urgencia, si es otra enfermedad crónica, un cáncer, todo eso, todo tiene que ser a través de estos CAPS. Fundamentalmente estamos pasando de una salud privada que mal que bien funcionaba a una salud pública que nunca ha funcionado. Una salud pública por la que ya pasamos, y pasamos hace 30 años, y que dividió a los colombianos en dos grupos. Los grupos que tenían cómo pagar un seguro de salud y los grupos que no podían pagar un seguro de salud y estaban sometidos prácticamente a servicios de caridad. Eso es lo que tenemos y eso es lo que nos propone esta ley. Hoy en día en Colombia tenemos alrededor de 2 millones de colombianos que tienen medicina prepaga, planes complementarios o pólizas de hospitalización y cirugía. Eso es apenas 4% de la población colombiana. Con la estrechez que va a haber en el sistema público, seguramente vamos a llegar al 30 o más por ciento de colombianos que van a tener que pagar una medicina prepaga, una póliza de seguro. Porque además los planes complementarios no aparecen. Pareciera que dejan de existir, solo quedaría la medicina prepaga. Pero la medicina prepagada continúa. Seguramente continúa, pero queda desvinculada del aseguramiento. Entonces, al desvincularse de la EPS, anteriormente se apalancaba entre EPS y prepaga los servicios de salud. Hasta ahora se está haciendo así. Al quedar desvinculada de cualquier modelo de seguro público, seguramente el costo de las prepagas va a subir. Ahora, señor exministro, en favor del proyecto de reforma, ¿no podría decirse que es un poco contra los ricos en favor de los pobres? Yo siento que es al contrario, Yamil. Yo llevo 20 años trabajando en esto y los datos, y esto no es lo que yo digo, sino son los datos
que muestran cantidad de entidades, ANIF, incluso una encuesta mundial de la revista Lancet nos ubicó como el país número 6, sistema número 6, en inclusión social, en incluir a los pobres en el sistema de salud. Nuestro sistema de salud hoy tiene un único y igual plan de beneficio para ricos, pobres, para toda la población. Cuando el sistema público no tenga capacidad para funcionar, las personas de mayor riqueza van a terminar en medicina prepaga y volveremos a tener una salud de pobres y otra salud de ricos. Ahora, sobre los planes preventivos que establece la reforma. Yo creo que son positivos, yo creo que hay zonas del país donde indudablemente es necesario, yo creo que las mayores problemas de mortalidad, de morbilidad, de problemas de carenciales de los colombianos están en las zonas de alta ruralidad y alta dispersión, y yo creo que estos planes preventivos realmente van a poder funcionar en eso. Pero la prevención no es solo eso, la prevención también es la prevención que llamamos prevención secundaria, es evitar que quienes ya estén enfermos se agraven de su enfermedad. Datos, ya miren, en Colombia tenemos más de 3,5 millones de personas con hipertensión, probablemente 3 millones de diabéticos, 880.000 colombianos con enfermedad renal crónica, 120.000 colombianos con VIH-Sida, tenemos 25.000 colombianos en diálisis, tenemos una cantidad de niños y jóvenes con enfermedades huérfanas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a ser atendidos? ¿Y cómo va a ser garantizado la gestión del riesgo de esas personas? Es algo que yo no veo completamente escrito en este proyecto de ley. Yo creo que al proyecto de ley le faltan 2 estudios fundamentales. Un primer estudio que es cómo va el proyecto a asegurar y garantizar, y con base en qué datos, que la gente no va a empeorar, sino va a mejorar en su acceso y en su atención a los servicios de salud. Esos datos no están en ningún lado. Y segundo, le hace falta todos los datos financieros, todos los datos de cuánto va a costar ese sistema y cómo va a ser sostenible. Yo he escuchado declaraciones de la ministra que dice, por ejemplo, que estos recursos van a salir del mismo sistema, porque el sistema es ineficiente. Alrededor del más del 90% de los recursos de salud hoy se gastan en la atención de las personas que enferman. No veo esos recursos. Y el Ministerio de Hacienda sí nos debe proveer un análisis, cuál es su análisis de dónde está la viabilidad financiera de esta reforma. Y causa mucha curiosidad el artículo 150, que dice que toda esta historia, toda esta reforma es perfectamente válida, siempre y cuando haya presupuesto y que su ejecución dependerá concretamente de la disponibilidad presupuestal que haya para la reforma. Es que dice: sujeción a disponibilidades presupuestales y marco fiscal de mediano plazo. Las normas de la presente ley que afectan los recursos del presupuesto general de la Nación, o sea, toda la inversión, todos los nuevos recursos, deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un globo o qué es lo que esto es? Sí, es como quien dice, esto se hará si esto es aprobado como ley, si hay presupuesto. Si hay plata. Y como no la hay. No sé de dónde la vaya a ver. Yo hice una cuenta con expertos en infraestructura hospitalaria, cuánto puede costar la construcción de uno de esos 2.000 CAP que se supone debemos tener. Cada uno cuesta entre 1.500 y 2.500 millones de pesos. Uno solo de eso significa inversiones cerca de los 10 billones de pesos. Yo no veo dónde están los recursos humanos de médicos y enfermeras para poner en funcionamiento estas estructuras. Eso es muy preocupante para el funcionamiento de esta reforma. Artículo 150 del proyecto de ley, que todo depende de que haya plata. Disponibilidad presupuestal. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos vamos a gastar implementando esta reforma? ¿Décadas? El carácter provisional, es decir, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? Pues la transición, en mi estimación, una transición mientras se construye una infraestructura pública. 2, 3 años. No, yo diría mucho más. ¿Más? En Colombia, en promedio, construir un hospital público de mediana complejidad o baja complejidad puede durar entre 3 y 10 años. Es decir,
que cuando termine el gobierno y termina el periodo de transición, vendrá otro gobierno y la elimina. Pues no sé qué pasará, pero Yamil, la verdad es que es muy preocupante que haya tanta incertidumbre, que hayamos tenido incertidumbre para llegar a este articulado y ahora tengamos tanta incertidumbre sobre cómo va a funcionar esto. ¿Por qué me dijo usted anteriormente, señor exministro, que las EPS ya ellas mismas están como medio condenadas por su voluntad de ellas ante este proyecto a desaparecer? Su opinión, ministro. ¿Qué? De las EPS que por su voluntad van a dejar de yo creo que si una EPS debe estar pensándolo mucho en este modelo de proyecto, cuando la expectativa es que desaparezcan, qué capacidad de inversión vamos a tener. Yo creo que esto va a consolidar, es un desestímulo, un deterioro de todo el modelo de aseguramiento gradual y paulatino, que también va a empeorar seguramente el acceso de los colombianos a los servicios de salud. Señor ministro, mire, hay quienes dicen que evidentemente las EPS son negociantes porque actúan como terceros, y el gobierno lo que hace con este proyecto es eliminar esa tercerización, ese paso por las EPS e ir directamente al médico. ¿Eso no es bueno? Sí, en el gobierno y en el grupo que está en el ministerio uno capta ese sentido tan negativo de lo que podríamos llamar lucro en la salud. A mí me parece que eso no tiene sentido, porque yo creo que hay lucro en los que prestan servicios de salud, hay lucro en aquellos que venden dispositivos, que venden medicamentos. La expectativa de generar una utilidad es siempre un muy importante incentivo para producir bienestar y para producir mejores servicios y para competir. Esa es la diferencia que tenemos entre un modelo que puede ser competitivo como el que tenemos ahora a un modelo de monopolio público donde los incentivos van a ser otros, Yamil. Van a ser capturar estas burocracias que se van a crear, capturar la burocracia territorial que se va a crear con los famosos ADRES regionales. Si vamos a tener una injerencia de los políticos tremendamente grande sobre todo el sistema. No puede ser. Y yo no veo cómo se va a poder controlar eso. Acordémonos del cartel de la hemofilia, acordémonos de todo lo que ha pasado, de los recursos que se destinaban para los programas de nutrición en La Guajira. Hay condenas, hay casos muy graves sobre eso. Me han dicho esto, lo que abre la puerta es a la burocratización de la salud. Mira, hoy en día se controlan 25 o 30 EPS y es el sujeto de control esencial de la Superintendencia de Salud. Aquí vamos a pasar a controlar 40, 50, 100 diferentes agentes territoriales, municipales, departamentales, a los cuales yo creo que el seguimiento va a ser muy difícil en el manejo de esos recursos. Según el proyecto, señor exministro, ¿qué pasa, según el proyecto, con los hospitales? En Colombia hay 1000 hospitales públicos. Y 12.000 privados. 12.000 privados. Sí. ¿Qué pasa con los hospitales públicos y qué va a pasar con los privados? Pues yo siento que los hospitales públicos van a florecer, van a tener mucho más recursos, van a poder crecer en burocracia seguramente. Pero con el riesgo de burocratizarse. Con el riesgo de burocratizarse. Y yo siento que los hospitales privados van a ser estrangulados financieramente. Yo creo que las juntas de remisión les van a controlar, van a poner un embudo para la llegada de pacientes, de demanda de pacientes. Está previsto un tarifario único nacional que tendrán que asumir independientemente de los niveles de costos o de lo que sea que tenga cada hospital. Y yo creo que ese es el mecanismo por el cual el gobierno va a controlar el costo del sistema de salud. En los sistemas de salud hay una cosa, Yamit, nunca la plata es suficiente en ningún sistema del mundo para atender todas las necesidades de la gente. Siempre se termina apretando en el punto más crítico, y yo creo
que en el caso de los hospitales privados que han prestado ese beneficio gigante a nuestro país, que están entre los mejores hospitales de Latinoamérica, van a tener una situación muy crítica. Pero entonces, doctor Ruiz, hospitales y clínicas como la Fundación Santa Fe, como Marley, como Country, como Palermo, etcétera. Cardioinfantil, Mérito, yo creo que el Valle del Lili, yo creo que ellos van a terminar buscando orientarse fundamentalmente hacia los seguros privados. Allá podrán crecer algo si la población se afilia. Pero van a resultar afectados. Pero van a resultar afectados, y van a resultar afectados los colombianos que no van a poder ir a muchos de los hospitales a través de ese sistema público. Yamid, nosotros en el COVID, en la pandemia de COVID, hospitalizamos 300.000 colombianos en unidades de cuidado intensivo, independientemente del hospital que fuera. En la Fundación Santa Fe, en el Hospital de San Ignacio, podía estar al lado una persona muy pudiente y una persona de muy escasos recursos económicos, del contributivo y del subsidiado. Todas esas personas pagaron 0 pesos por su atención y todos pudieron integrarse en esa atención. Yo creo que nos estamos enfrentando a una situación muy diferente en la cual vamos a segmentar a quienes pueden pagar un seguro privado y a aquellos que no lo pueden pagar, que van a terminar apretados en un sistema público que no dé respuesta. Ahora, señor exministro, mi pregunta final. Usted aspiraba a ser elegido por este gobierno como representante de Colombia ante la Organización Panamericana de la Salud. No lo fue. Hubo inclusive una reacción suya medio frustrante. Su oposición o sus críticas, sus comentarios contrarios al proyecto de reforma a la salud no son producto de su oposición al gobierno. Gracias, Yamid, por hacerme esa pregunta. Durante más de 20 años como investigador, yo fui y he escrito libros en la defensa de este sistema de salud. No fui de los creadores del sistema de salud. Llegué tarde, pero tuve la oportunidad de escribir y de hacer muchos estudios en los cuales entendí las bondades de nuestro actual sistema de salud. Ayer en una reunión, en un almuerzo que estábamos en la Procuraduría, alguien me hacía la misma pregunta y yo reflexioné y me salió así espontáneamente. ¿Qué tal que yo estuviera en la OPS ahora, no habré podido, con la boca cerrada, sufriendo y ulcerándome por dentro de ver lo que le estaba pasando a nuestro sistema de salud? El destino o Dios a veces son buenos y son más sabios que lo que uno cree. La conclusión que se saca luego de escucharlo, el ministro, es que no es buena la reforma. Yo creo que es una reforma muy llevada de la ideología. Creo que es una reforma que nos retrocede 30 años, más de 30 años atrás. Es una reforma que no es progresiva y yo creo que es profundamente inequitativa, afectando a la gente más pobre y a los que no van a poder pagar un seguro de salud. Creo que tiene cosas buenas, creo que se ha podido plantear como un modelo de transformación, pero también yo creo que el Congreso de la República aquí tiene una responsabilidad histórica inmensa con nuestro país. Es decir, doctor Ruiz, será intenso el trabajo del Congreso. Ojalá sea intenso y ojalá tenga mucho debate y ojalá los congresistas colombianos, más allá de sus posiciones políticas, tengan un gran discernimiento, porque aquí se están jugando la salud y la vida de los colombianos. Doctor Fernando Ruiz, exministro de Salud, muchísimas gracias. Gracias, Yamid, por esta invitación. Y a ustedes por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí, Noticentro 1, CNE.